Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente al Rincón de Atso, lugar de podcast y videopodcasting realizado por el Grupo Sociedad y Estado Ángela María Fernández, que participa en el Centro de Estudios Históricos y el Instituto de Ciencias Sociales y Humanas de Doble Dependencia, con el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. En la dirección, Francisco Colonna, productor ejecutivo, Max Van Haubert, diseño gráfico, Florencia Benítez, musicalización, Juliana Quiñones, y en la locución, Roque Colonna. Los distintos capítulos del Rincón de Atso los encontrarás en el canal de YouTube de Aportes de la Historia y en iVoox. Filmamos con una cámara Sony HXR MC88, grabamos con un equipo Zoom H6 y usamos la switchera ATEM Mini de la firma Blackmagic Design. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del Rincón de Atso, video podcasting del Grupo Sociedad y Estado Ángela María Fernández, asociado al Centro de Estudios Históricos y el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales de Doble Dependencia con la Universidad Nacional de Mar del Plata y el CONICET. Me gustaría volver a expresar nuestro agradecimiento a todo el personal de New Brighton. Si no te interesa la línea editorial, te adelantás hasta la cortina negra. Este es el capítulo 92 a los que sumamos los 5 pilotos en la dirección de Francisco Colonna, producción general Florencia Benítez y en la cámara Max Van Haubert. Estoy con Diana Duarte, directora del Grupo Sociedad de Estado y directora de la web Aportes de la Historia. Y yo que la acompaño en mi calidad de partener y como indica mi Zócala, trabaja donde Zócalo dice. Hoy es 6 de noviembre del 2024 y nos encontramos en la plaza del complejo universitario Manuel Belgrano, perteneciente a la Universidad Nacional de Mar del Plata. Como siempre decimos, este video podcasting está pensado para colegas graduados y estudiantes de la carrera de Historia y de otras disciplinas afines y tiene como objeto central trabajar sobre procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto en el mundo presencial como despresencializado en sus formas de educación a distancia o virtual. No amplío más, Diana, porque ya he fatigado bastante a la audiencia sobre la necesidad que la carrera de Historia tenga su sistema de educación a distancia o virtual. Pero lo decimos para que quede registro. Hoy Diana va a tratar el artículo escrito por Dupaquier y Jacquard, Las relaciones sociales en la Francia rural del siglo XVIII, algunos ejemplos, que fuera compilado en el libro Órdenes, Estamentos y Clases. Sobre este tema hicimos un micro contenido digital que está publicado en la web www.aportesdelahistoria.com.ar junto al guión y en el canal de YouTube de Aportes. Próximamente también sale bajo la aplicación Genially, en donde sumaremos citas de autor para corregir o ampliar el guión. Estimo, Diana, que con este capítulo nos despedimos de esta obra y buscaremos otros horizontes historiográficos. Bueno, ustedes lo que están viendo es lo que se llama cuadro, ¿sí? Nosotros hoy nos vamos a relacionar fuera del cuadro, ¿sí? Y van a ver gente que ingresa y egresa horizontalmente por el cuadro, en términos de lenguaje cinematográfico. Bueno, Diana. Muchas gracias. Como siempre les decimos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que ustedes vean el video podcasting. Bueno, como bien señaló Carlos, hoy vamos a trabajar el capítulo de Dupaquier y Jacquard, La Francia rural en el siglo XVIII, y que por supuesto, como señalaste, con esto vamos a dar por cerrado el ciclo de artículos, de capítulos que trabajamos. No sobre la Revolución Francesa, no. Pero historiográficamente esta obra. Sobre esta obra. Bueno, ¿qué es lo que proponen los autores? Hacen en la introducción, observan la siguiente cuestión. Dicen, a fines del siglo XVIII, en la isla de Francia o en la Île-de-France, vamos a tener dos tipos de sociedades, haciendo referencia al mundo rural. Por un lado, las zonas de grandes cultivos y por el otro, las zonas de viñedos. Hay una
diferencia particular que ahora vamos a pasar a señalar. En el caso de la zona de los viñedos, predomina la pequeña propiedad, que es 5 veces, para que tengamos una idea, más grande que la zona de los grandes cultivos, pero está dividida en pequeña propiedad. Correcto. Es una sociedad, y esto ellos lo entrecomillan, más democrática. Y en la revolución, no en este espacio, la revolución no va a estallar de la misma manera que en la zona de los grandes cultivos. Sí, tema que ya trabajamos en otros micro contenidos digitales. La otra división es la zona de los grandes cultivos, y es ahí hacia donde está dirigido principalmente el análisis de Dupáquier y Jacquard. Por supuesto está la élite. A continuación de ellos van a estar los labradores arrendatarios y los peones. En el caso de los labradores arrendatarios, va a estar constituido no solamente por aquellos que se dedican específicamente a la labranza, sino que también está integrado por individuos que están vinculados, por ejemplo, a la ebanistería, al comercio de harina y hasta la propia recaudación de diezmo. Los peones, por su lado, son contratados estacionalmente y se les paga en especies o con la posibilidad de utilizar una parcela para su autosubsistencia. Estos individuos que se contratan estacionalmente suelen ser propietarios, tienen casa y huerto, pero lo que les permite ese estilo de vida no significa que no necesiten otros ingresos complementarios. Por eso ofrecen su fuerza de trabajo en los momentos de mayor necesidad estacional, que son la siega, o si llegado el momento es zona de viñedo, la época de vendimia. Como en el mundo tardocolonial rioplatense. El pago no se hace en función de lo que vale el grano, sino que el pago se hace en función de la superficie trabajada. En la época de mayor necesidad, a estos se pueden sumar artesanos que quieren complementar su ingreso con trabajo agrícola. Y entre estos que se ofrecen vamos a encontrar atechadores, carreteros y trilladores. ¿Qué es lo que va a ir sucediendo si ahora retomamos la situación de los labradores arrendatarios? Y la realidad es que el siglo XVIII va a ir eliminando a estos productores independientes. La situación demográfica, los cambios demográficos van a hacer que los jóvenes no accedan a tener su propiedad y por lo tanto le quedan dos posibilidades: o marchan a vivir en las ciudades o ingresan al servicio doméstico en condiciones muy desfavorables. Sí. Dupáquier y Jacquard dicen: la propiedad no hay que verla, o no la vamos a ver en nuestro caso, desde una perspectiva puramente económica. Vamos a ver la propiedad desde una perspectiva social. Correcto. ¿No? Entonces dice, los porcentajes brutos que se sacan al momento de tratar de ver las cuentas y los rindes, hay veces nos pueden decir poco. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta la calidad del suelo. Y eso nosotros también lo podemos aplicar a nuestro mundo rural. No es lo mismo aquellas áreas que poseen tierras muy ricas que aquellas extensiones que sabemos muy bien que, no siendo para una ganadería muy rústica, no tienen otra utilidad. Me parece que esta serie de artículos un poco está guiando algunas de las cuestiones planteadas en el mundo tardocolonial rioplatense. Se encuentran hasta las mismas preguntas, ¿no? Entonces,
dicen, cerca de las grandes ciudades como París, como Lyon, hay que hablar de propiedad burguesa, que es antigua e importante. Sí. Los burgueses, dicen ambos autores, lo que hicieron fue, desde el siglo XVI, perfeccionaron la forma de explotar la tierra que ya hacía la nobleza y el clero. Desde el punto de vista social, el mundo rural sostiene con su trabajo al mundo urbano. Y esto lo han afirmado otros de los autores que nosotros vinimos trabajando. Diríamos, en la actualidad hay una transferencia, hay una apropiación de un excedente de trabajo que, manifestado en impuestos, que se los va a quedar finalmente la ciudad. Moroux sostiene la agricultura es, en el siglo XVII, la fuente de riqueza más importante. Había una sangría del mundo rural al mundo urbano. La tierra, o sea, la parcela, más allá de su extensión, se dividía en tres partes. En un tercio se cultivaba trigo, en otro tercio se cultivaba maíz y en el otro tercio se dejaba en barbecho, o sea, significaba en descanso, porque acordémonos que desde el siglo XI aproximadamente comienza la práctica de la rotación de los suelos en la agricultura europea. ¿Qué es lo que va a suceder? La contribución territorial, y acá empieza el tema de debate. La contribución territorial media era entre el 5 y el 8% de lo que producía la tierra. Esta contribución afectaba a más de la mitad de las tierras de esta región, que eran tierras de arrendamiento, cuidado, con algunas variaciones, dependiendo si el contrato de arrendamiento era pequeño o era grande. El mayor momento de presión fiscal fue en la época del conocidísimo cardenal Richelieu. La renta bruta que se podía obtener deducidos los granos, la contribución al señor, la contribución al rey, dejaba finalmente una renta que podía oscilar entre el 40 y el 45%. O sea, que de la renta trabajada por estos labradores independientes era menos de la mitad del volumen total. Ahí es donde empiezan a poner el foco hacia dónde se transfiere precisamente el resto de ese beneficio. Entonces, una pregunta es, si la contribución hace de que al labrador le quede el 40, el 45, la pregunta es, en el siglo XVIII, ¿cómo se calcula la contribución rural? Claro. La contribución promedio... es por producción, entonces. Claro. La contribución promedio se estima en una sexta parte del producto bruto que se obtiene de la cosecha. Sí, un poco demasiado. Teniendo en cuenta que hay veces ese sexto se podía haber superado. Sobre la tierra campesina pesaban tres contribuciones. Primero, los derechos señoriales, propiamente dicho, que se le exigían a todos los campesinos por igual. Segundo, los derechos feudales que graban la propiedad campesina a razón de 2 libras por hectárea. Es un cálculo general que construyen los autores. Tercero, la contribución territorial que se calculaba en función del reparto de la propiedad, como también de lo que poseía el arrendatario. A finales del antiguo régimen, la propiedad campesina representaba
el 20% del total de la superficie cultivada. En conclusión, cada 100 libras de renta agrícola bruta, descontado los granos, se calculaba lo siguiente: un 20% era para el señor y el propietario, un 12% para el Estado y un 5% para el clero. Por lo tanto, el total de las contribuciones llegaban a ser el 37%. Y tengamos en cuenta lo que señalan anteriormente. Podremos comparar con la actualidad, ¿no? Pero bueno, no levantemos. No. Este 37% no toma en cuenta el gasto de las semillas. No, claro. Sí, Por eso llegamos a ese 40%. Sí. Bueno. Vos sabés, Diana, que yo cuando daba este tema, hacía un gráfico que decía, bueno, ustedes tienen la cosecha y tienen la siembra, pero tienen que observar cuánto se paga en impuestos por la producción, y después tienen que pensar que hay que separar la semilla y lo que queda para alimentación, o sea que son 9 meses. ¿Sí? El tema de la cuando yo lo lograba graficar, se hacía un silencio. Le digo, bueno, fíjense, cuando hablamos de hambruna o cuando hablamos de problemas de alimentación, muchas veces en el mundo rural, hay que tener presente esta cuestión, ¿no? Por eso, bien señalaban al principio los autores. En algunos casos había peones o había artesanos que, teniendo casa propia y teniendo huerto, eso no les garantizaba su subsistencia y requerían de ingresos suplementarios. Claro. Volviendo a lo que señalábamos acerca de qué es lo que cada 100 libras de renta agrícola, descontada la simiente, 20% era para el señor y el propietario, 12% para el Estado, 5% para el clero. Debemos hacer 3 reflexiones sobre esta contribución. Primero, se trata, en la mayoría de las veces, de cantidades fijas que recaían sobre los campesinos y sobre los arrendatarios. Segundo, el volumen y el reparto de las contribuciones parecen haber variado mucho entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Señala Duparquier, hay una ofensiva del fisco, ¿no es cierto? Sí. Y segundo, hay una ofensiva sobre la renta de la masa rural. Qué presión que hay ahí. Ahí uno va comprendiendo que en esa larga duración es una olla de presión. Ahí te vas adelantando. Que en algún momento ahí te vas adelantando. Va a tomar volumen en su rebelión. Utilicé la palabra rebelión. El sistema, ¿no es cierto? El sistema de recaudación de ciertas contribuciones lleva a una modificación del reparto de la renta en la masa rural. Se dibujan distintos frentes de conflicto frente a esta situación. Uno, que es el que venimos mencionando de los otros podcasts que hicimos en función de este libro, que es la contienda ciudad-campo. Y la otra contienda va a ser la que se elabora la que se desarrolla entre los campesinos y los privilegiados. La coyuntura, y acá está lo que señalan, la coyuntura económica, lo que podía llegar a ser era que por momentos se podían disimular estos conflictos, estas tensiones, pero si daba la situación que lo que había era una crisis de producción de alimentos, estas diferencias se agudizaban y quedaba, el tejido social quedaba mucho más sensible a cualquier tipo de reclamo. Es precisamente que en los periodos de crisis
La oposición entre la ciudad y el campo parece ser que fue la más importante. Sí. Es más, las autoridades municipales iniciaban un control bastante fino sobre los mendigos que ingresaban a las ciudades provenientes del campo, con la posibilidad de poder tener un mínimo, pero mínimo, nivel de subsistencia. En un periodo de abundancia de alimento, las relaciones entre la ciudad y el campo seguían siendo desiguales. Las contradicciones se atenuaban, pero la diferencia es que los campesinos inmediatamente tomaban el camino hacia el mercado. Y eso ahí es donde se distendía esa presión. El sector privilegiado va a tener derecho de plantación, derecho de caza, derecho de palomar, como otros tantos. Georges Lefebvre observó el descontento de los campesinos. La racionalización de la explotación señorial, estamos hablando de la tierra, por influencia de las ideas que trae aparejadas la fisiocracia, se tradujo para el peón en una represión por la caza furtiva, cosa que era un elemento que, vamos a decir, alimentaba la canasta de subsistencia, el cercamiento de los bosques, la mutilación de las tierras porque había que hacer caminos. Acá hay todo un tema de racionalidad en cuanto a comunicar las distintas áreas, por lo tanto, cuando el camino tenía que pasar, si tenía que entrecortar tierras, lo iba a hacer. Y el señor tenía la posibilidad de declarar perjudiciales aquellos árboles que estaban en los lindes de sus tierras. Realmente, dicen los autores, fue una reacción señorial que aglutinó un frente común agrario sin el cual, ¿no es cierto?, no hubiese existido una revolución francesa. En el campo se va a registrar de manera sistemática y unánime, algo que yo hice la traducción, porque en francés es medio, de los libros de quejas que existían contra los sistemas de impuestos. Se acusa, o se acusaba en esos libros, a los agrimensores reales y a los ayudantes de los cobradores de impuestos, que señalan en estos textos viven del sudor del pueblo. Había un conflicto en el seno del propio mundo rural. Las tensiones entre ciudad y campo existieron, pero han cubierto, entre comillas, por momento, las verdaderas tensiones en el mundo rural, que no eran estamentales, pero la conjunción de privilegios, el aparato del Estado, generaron tensiones visibles en el mundo rural. Estas observaciones, y acá sí hacen un fuerte hincapié los autores, porque es la característica del libro, los capítulos son estudios regionales o micro, y lo que dejan claro... ¿Qué tema ese? Claro, entonces lo que dejan en claro es que esta descripción acerca de la producción, la contribución y los impuestos funciona en tanto y en cuanto para la Île-de-France, para la isla de Francia. No es una explicación para la totalidad del territorio francés. O sea, que estas aplicaciones se dan principalmente, no tanto en el área, en las tierras de viñedo, pero sí en las de cultivos que pertenecían a los labradores independientes o los labradores propietarios. Bueno, te digo que es muy interesante porque, digamos, los autores están partiendo de una idea que es reflejar la aldea. La aldea también va a tener su página impar en la historiografía mexicana, especialmente en los momentos de rebeliones a finales del siglo XVIII, y que se van a dar
hasta mediados del siglo XIX, pero finales del siglo XVIII y principios del XIX es donde los historiadores como Eric Van John han tratado de reflejar cuáles eran los descontentos que llevan a ese tipo de rebelión. Y nosotros hemos hecho varios podcasts sobre esta cuestión, especialmente sobre el miedo que tienen los campesinos. Nosotros vamos a dejar los links de esos podcasts que hicimos, porque realmente son muy interesantes, porque la pregunta que se hacen 30 años después los historiadores, ¿a qué le tienen miedo los campesinos? Sí. ¿Cuáles son los temores que aquejan a la aldea? ¿Sí? Y también los van a remitir al proceso colonial americano. Yo recordando un poco, por supuesto siempre en función de las observaciones que nos ha hecho metodológicamente el maestro Marc Bloch, sí, cuando dijo en historia no todo es comparable, sí, sí, pero tal vez por un defecto de formación inmediatamente todas estas situaciones uno las compara y las remite al mundo colonial americano, y ahí en realidad aparece ese factor que no es menor, si bien existía la fiscalidad, la presión impositiva, pero lo cierto que América se distingue obviamente por la abundancia en sus extensiones. Y entonces eso también va a ser un problema después, claro, que una de las causas de la rebelión en la tierra. Claro, lo que muchas veces, como dijo un gran maestro nuestro, menos mal que nadie ha tenido la peregrina idea de decir que el bien la tierra fue un bien escaso en América. Sí. Que haya que preguntarse cómo se concentró es otra pregunta. No, es una gran pregunta también. Pero no que haya sido un bien. Acá lo que se observa es una problemática de limitante en cuanto al acceso, con una abundancia demográfica, entonces te conspiran las dos variables. Bueno, lo que tenemos acá es, como dije, un cuadro, que somos nosotros dos, que nos estamos relacionando fuera del cuadro, nos relacionamos con la cámara. Yo me he relacionado más con el entorno, porque hay gente que saluda de lejos, saluda de cerca, hay gente que pasa atrás nuestro con curiosidad. Y bueno, el fuera de cámara también es importante, como el sonido que genera el fuera de cámara. Dirían los teóricos del lenguaje cinematográfico que es casi homogéneo, el lenguaje que tiene que estar dentro del cuadro del campo, como fuera del campo. Yo estoy sintiendo acá pajaritos y todo eso. Bueno, le hemos dado otra impronta. Otro look, otro book. Otro, claro. O y no, buquet, por ahí como dirían. Sí, no tiene por ahí la prolongación, porque hacerlo esto extensivo en áreas exteriores fue muy agradable. Así que bueno, como les decimos siempre, muchas gracias por acompañarnos. Nos vamos a ver nuevamente en una nueva entrega. Gracias por seguirnos y como les decimos, les dan un like si les gustó, y si no están suscritos se suscriben al canal de YouTube de Aporte de la Historia, y nos encontramos en una próxima entrega, sí. Capítulo, charla. Estuvo bárbaro acá, Diana, la verdad que me gustó mucho salir del estudio para estar en un lugar tan caro para nosotros, que es el complejo universitario Manuel Belgrano. Bueno, nos vemos, hasta la próxima. Gente.